Bueno, tal como lo venimos anticipando, llegamos a la clase 11, donde hoy vamos a trabajar el tema de la reflexología. Antecedente en este camino que iniciamos en la clase 10 con el funcionalismo, otro antecedente del conductismo. Estamos trabajando la línea de las psicologías objetivas, es decir, las psicologías que Lagache denominaba naturalistas y que se dedican a indagar, producir conocimiento sobre la dimensión del objeto de la psicología conducta. Estamos viendo cómo la psicología está construyendo de a poco esta dimensión del objeto de estudio que tiene que ver con, no tanto con el sujeto, sino con el objeto, ir hacia el objeto, cómo construye la psicología, una psicología del objeto. La psicología en general, cómo construye esta rama, esta perspectiva de una psicología del objeto. Lo vimos con el funcionalismo la vez pasada, cuando analizamos cómo James, en el enfoque biológico utilitario, traía las ideas de la biología, producía esta mirada hacia afuera de la conciencia y proyectaba con la acción del pragmatismo, ir hacia el objeto, salir de la conciencia que estaba, no sé si dormida, pero que se miraba a sí mismo, durante siglos se miró a sí misma, y en torno a eso construyó un saber psicológico, y ahora llegó el momento de despertarse y salir a hacer cosas con el conocimiento psicológico, salir a hacer cosas al mundo, es decir, utilizar, preguntarnos para qué me sirve este conocimiento, qué puedo hacer con él y cómo puedo modificar la relación del organismo con el medio ambiente o, en el caso de los seres humanos en distintas situaciones de la cultura y de la sociedad. Esa va a ser un poco la animosidad que va a empujar, que va a motivar a estas psicologías objetivistas, sobre todo cuando lleguemos a la clase que viene, que es la clase número 12, al conductismo. Pero estamos preparando de alguna manera el conductismo con lo que vimos en la clase pasada, el funcionalismo. Se empieza a poner en movimiento esto y ahora sigue el movimiento con la reflexología de Pavlov. Bien, vamos a ver entonces los temas en esta unidad 3 que ya estamos navegando. ¿Cuáles son los temas para recorrer en función de nuestras necesidades? Brevemente, la reflexología de Pavlov. Tomar de eso lo que nos sirve a nosotros para este recorrido que estamos haciendo hacia el conductismo. Entonces, bueno, vamos a hacer el texto que ustedes tenían era Miller, Pavlov, fisiólogo. Ese era el texto que ustedes tenían que leer para hoy y la clase va a trabajar un poco sobre eso. Introducción. Hacemos una introducción como hacemos siempre para ambientar, darle un poco de contexto a al tema. Después ya entramos a caracterizar el reflejo en el sentido puro, el reflejo incondicionado, tal como se conocía tradicionalmente hasta que llegó Pavlov. Después el descubrimiento de Pavlov, que es el reflejo condicionado, es el agregado que hace al conocimiento que se tenía hasta ese momento sobre el reflejo, el agregado de Pavlov, lo condicionado. Después el experimento condicionador, fundamental, centro, caballito de batalla, como decíamos nosotros la vez pasada, del conductismo. Entonces hay que conocerlo bien, porque esa va a ser el arma fuerte para salir a luchar de Watson, para conocer las conductas y transformarlas. ¿Lo hace con qué? Con el experimento condicionado. Entonces hay que conocerlo de adelante para atrás, de atrás para adelante, de arriba para abajo, de abajo para arriba, todos los puntos cardinales. La generalización del estímulo, una consecuencia después que aparece, que también nos va a servir a nosotros para, después del experimento condicionador, aparece esta generalización del estímulo. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, eso también importante. Y después, consecuencias de Pavlov en la psicología. Consecuencias de Pavlov en la psicología. Bueno, bien, empezamos. Ustedes verán en el texto, acá está, fisiólogo, dice Miller. Claro, ya lo dijimos, pero ahora lo volvemos a repetir porque estamos en la clase, entonces tenemos que decirlo dentro de la clase.
Pablo no era psicólogo, no tenía nada que ver con la psicología, no le interesaba la psicología, él hacía fisiología, es decir, estudiaba el funcionamiento del organismo, de los sistemas, ¿no? El digestivo, el cardíaco, lo que a él le interesaba, cómo funcionaba, los órganos, las glándulas, eso le interesaba. La psicología, subjetivismo, eso no, nada, nada. Entonces situémoslo a él desde esa perspectiva. Él nos encolumna en la producción de un conocimiento psicológico. Como si podría ser Boone, que tenía ese espíritu y quería hacer psicología, o como James, o como después Watson. No, este señor trabajaba en otra cosa. Lo que pasa, y ya estamos, las consecuencias estamos llegando, pero se lo digo para que vayan situándose y dándole contexto a esto, las consecuencias de su trabajo, como muchas veces pasa en ciencia y ya lo demostramos, fueron a parar a la psicología, algunas de las consecuencias. Los psicólogos vieron ahí que había algo interesante para ellos. Entonces echaron mano a eso. Pero no está en el proyecto de trabajo de él, en la intención de Pavlov, no está trabajar para la psicología. No, no. Él tenía otro proyecto. Bueno, que quede claro eso. Porque si no, después uno dice, sí, Pavlov pertenece... Sí, pertenece a la historia de la psicología porque los psicólogos se hicieron cargo de parte del trabajo de él. Pero él no tenía esa intención originalmente. Y nunca la tuvo. Bueno, introducción. Bueno, acá hay que situarse bien. Muy bien. Iván Petrovich Pavlov. Tenemos que ir a la madre patria, la Unión Soviética. Mucho frío. Revolución rusa. Y bueno, vamos a escuchar para ponerle la piel de gallina a don Iván Petrovich. Vamos a escuchar el himno de la Unión Soviética y después seguimos. Es necesario hacerlo, ¿no? Así arrancamos. Escuchemos el introito, la introducción. Bien, bueno, muy bien, ya estamos ahora motivados, tenemos un envión, combustible para empezar con contextualizado. Si bien el himno de la Unión Soviética se escribió o pasó a ser oficial, en el 44, en la Segunda Guerra Mundial, no lo llegó a escuchar Iván Petrovich, pero si lo escucha seguramente se le pone la piel de gallina. Y hasta ese momento la referencia de la Unión Soviética era la internacional. Entonces, situémonos, esto no es Estados Unidos. James, otro lugar del mundo. Estamos no en el continente americano, estamos en Europa, Rusia, más o menos para la misma época de James, para la época de Bund. Ahora vamos a ver que 1900, 1905, hasta el fallecimiento en el 36, ahí es el momento de la vida de Pavlov, y quizás unos años antes también, hacia 1890, donde él produce y da el salto que lo vuelve, que le da después un posterior reconocimiento, el salto científico. Ustedes habrán leído en la biografía de Pavlov que Miller sucintamente realiza en el texto, bueno, algunas anécdotas y cómo era el temperamento de él, un temperamento muy, muy fuerte, con mucha energía, mucho ahínco, ¿no? Con descargas así, en la forma de manifestarse, de tratar a la gente, y por supuesto muy al estilo de Wundt, muy trabajador en lo suyo, con un amor y una pasión por la ciencia. ¿Y por qué ciencia? Por la ciencia materialista, ¿no? Ahí él está tomado de manera muy fuerte por el granadero materialista. Fisiología experimental y materialismo. Claro, acá se empiezan a cruzar las cosas, porque el materialismo trabajaba con, o mejor dicho, la referencia del materialismo fuerte eran los principios, como decíamos la vez pasada, los principios y las leyes de la materia, pero de la materia inorgánica. Y Pablo trabajaba con la vida,
¿no? Fisiología, ¿no? Del organismo, sistemas vivientes, cómo funcionaban. Entonces, siendo el materialista, tenía que de alguna manera acercar lo orgánico y lo inorgánico. La beta inorgánica del materialismo, bueno, ¿cómo la traducimos o cómo la vemos reflejada en los sistemas vivientes? Algunos aspectos de este funcionamiento de la materia inorgánica, ¿cómo se ven reflejados en el funcionamiento de los sistemas vivientes? Bueno, entonces, ahí viene la cuestión del reflejo. La pregunta que nos hacemos, o que acabamos de hacer, es cómo muestran los materialistas que los sistemas vivientes, que era lo que trabajaba Pablo, sistemas vivientes, fisiología, haciendo experimentos. Acá la cuestión experimental es muy fuerte. De vuelta el experimento, el laboratorio, ustedes ven cómo, por eso arrancamos hace un par de clases, cómo es un dispositivo central en el modo de hacer ciencia, el experimento. Ahí en un laboratorio, trabajando, demostrando, haciendo cosas, siempre en el laboratorio. ¿Cómo muestran los materialistas que los sistemas vivientes están gobernados por las mismas leyes y principios que la materia inorgánica? Es decir, cómo acercar estos dos registros, lo de lo inorgánico, que ya estaba, y ahora lo orgánico, que es el nuevo centro de interés. Es decir, darle una perspectiva materialista a los sistemas vivientes. Una perspectiva, un enfoque. Bueno, entonces, ahí entran en acción los reflejos. Los reflejos. Los reflejos no son, ya lo dijimos, no son un invento de Pavlov, no son un invento del conocimiento de la neurofisiología de fines del siglo XIX. Ya venían de antes. Y nosotros lo habíamos mencionado. Como muchas de las cosas que venimos tirando así, después decimos, ahora nos sirven. Bueno, el reflejo, ustedes se acordarán, cuando describimos el pensamiento de Descartes, Renato Descartes, en la precientífica, lo caracterizamos, dijimos en algún momento mecanicismo. Primero dualismo, dijimos. Cuerpo, mente. ¿Se acuerdan de aquella diapositiva? Y después, en el cuerpo lo caracterizamos, de acuerdo a la perspectiva de Descartes, decíamos, él hace hincapié en que el cuerpo, él rescata que aquel aspecto mecánico, de funcionamiento mecánico del cuerpo. Y acto reflejo. A continuación dijimos, y bueno, ¿y cómo lo describe? Acto reflejo. O sea que ya ahí le puso la impronta, el reflejo. Hay que ir por ahí. Si queremos ver lo mecánico del cuerpo, fijémonos en los reflejos. Porque los reflejos tienen estructuras mecánicas. ¿Se acuerdan la época de los relojes, todo el mecanismo de relojería, todo funciona, ¿no? Uno enganchado con el otro? Bueno, esa forma de ver los sistemas, los sistemas. En este caso el cuerpo como un sistema, ¿no? Como un mecanismo de relojería, podríamos decir, la forma o la metáfora del cuerpo. Entonces, la idea del reflejo y de aproximarnos al cuerpo en su aspecto autómata, es decir, que funciona solo, funciona a base de reflejo. Los principios que los explican están en los reflejos. Bien. Entonces, el reflejo es como la vía de entrada o este nexo que conecta la materia inorgánica con lo orgánico. Porque al igual que la materia inorgánica, y como estos mecanismos de relojería, que es inorgánico, ¿no? El cuerpo funciona de la misma manera. Entonces ahí tenemos un punto de contacto que nos permite pensar los principios del materialismo aplicados a lo inorgánico, pensarlos ahora en los sistemas vivientes, es decir, en la materia orgánica. Y el nexo es el reflejo, por estas características que tiene, que ahora las vamos a describir en la próxima diapositiva. Pero primero vamos a presentar en sociedad al reflejo. Vamos a presentarlo en sociedad. ¿Cómo es un reflejo? Pase, señor reflejo. Acá está el reflejo. Miren qué sencillo que es el reflejo, cómo resuelve la vida el reflejo. De manera muy sencilla. No necesita gastar mucha plata, ni maquillarse, ni hacer grandes erogaciones monetarias. No, él es sencillo. Miren qué estructura fácil que tiene. Tres términos. Estímulo, respuesta y flechita. El estímulo y la respuesta.
¿Cómo hay que pensarlo esto? El estímulo es lo que viene del medio. Lo que viene del medio. Acá tenemos los organismos, que son estimulados. ¿Y por dónde le entran a los organismos los estímulos? Órganos sensoriales, en general. Los órganos sensoriales, decíamos, son las ventanitas que los sistemas vivientes tienen para registrar lo que pasa en el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente llega, produce distintos tipos de estímulos, la luz, calor, frío, ondas acústicas, y eso tiene el formato de estímulo, llega al organismo que es la flechita, entra por los órganos sensoriales. Supongamos un sistema viviente un poco evolucionado con sistema nervioso. Entonces, llega a los órganos sensoriales, ingresa por el sistema nervioso, lo procesa, entra por la vía sensorial, llega al sistema nervioso, lo procesa y por la vía efectora, si tiene músculos, ¿no? y da la respuesta. Músculo esquelético, da una respuesta a ese estímulo. Por ejemplo, si un sistema viviente hay un cambio en los estímulos lumínicos, aparece mucha luz de golpe, entonces esos estímulos llegan a mis ojos, órganos sensoriales, mandan una señal al encéfalo, en el caso de que sea el ser humano, y el encéfalo, el cerebro, le manda a el sistema visual, le manda una señal, como respuesta, cierren los ojos, cierren ese órgano sensorial se tiene que clausurar porque está entrando mucha luz y puede dañar el organismo. Respuesta. Entonces, acá hay que ubicar en el esquema estímulos, los órganos sensoriales acá, sistema nervioso y acá sistema efector, músculo esquelético o lo que fuera. ¿Vieron? Qué sencillo. Y esto funciona, ahora vamos a ver las características, de manera automática. De manera automática. Esa es una de los rasgos. ¿Se acuerdan? Nosotros ya lo habíamos visto en la clase pasada cuando analizamos a James, con la migración de los conceptos de la biología que iban llegando a la psicología, dimos dos ejemplos. Uno era el de que la psicología tenía que estudiar, a partir de James y de este enfoque biológico utilitario, tenía que estudiar las formas de adaptación, ese era uno de los ejemplos, y el otro ejemplo era cómo James explicaba la conciencia, que iba acá, ¿se acuerdan? Cómo James a la luz de la teoría de la evolución. Entonces ahí ya lo habíamos presentado el reflejo. Son comportamientos que están por todos lados en la naturaleza. El reflejo está... Todos los sistemas vivientes funcionan de manera mecánica, automática, con estos principios. Bueno, entonces veamos ahora las características de este reflejo. Perdón. Ahora sí. Las características. Enumeramos. Del reflejo, y ahora empezamos a hacer la diferencia porque estamos yendo hacia Pavlov, que fue el que descubrió y estudió el reflejo condicionado, vamos a hacer la diferencia ya con el otro reflejo que es el incondicionado, que es el que se conocía, es el que se conocía hasta ese momento, el reflejo incondicionado. Entonces vamos a caracterizarlo. Van a ver ustedes que tiene, lo vamos a señalar igual acá, el incondicionado y el condicionado en su estructura es prácticamente lo mismo. Hay muy pequeñas diferencias, pero son diferencias que hacen una gran diferencia. Pequeñas diferencias que hacen, ¿no?, un movimiento que lo pone a uno de un lado y al otro del otro. Entonces, primero, el reflejo incondicionado con el que venimos al mundo, si ustedes quieren, cuando nace el neonato, o todos esos que andan por la naturaleza, que dijimos que todos los organismos vivientes lo tienen, es involuntario. ¿Qué quiere decir que es involuntario? Que no está influido por el pensamiento consciente. Es decir, entre el estímulo y la respuesta hay una vía directa. No hay nada en el medio, no hay un yo en la naturaleza, no hay un yo, no hay un sujeto en la naturaleza, porque el sujeto no pertenece a la naturaleza, acuérdense, ¿no?, lo que vimos en las primeras clases.
el sujeto de la cultura. Entonces, si esto gobierna el orden natural de los sistemas vivientes, no hay nada en el medio, no hay esas funciones mentales superiores que describíamos en la clase anterior, o la conciencia o el sujeto. Ese territorio en la naturaleza no existe, el territorio del sujeto. ¿Por qué? Porque es del hombre, nada más. Entonces estamos en el incondicionado, en el que vale para todo. Es involuntario, primera cuestión. Segunda cuestión, es innato. Se nace con esos reflejos, no se aprenden en la experiencia. Esa es la diferencia, una de las diferencias con el condicionado. El condicionado es el resultado del aprendizaje. Por eso después vamos a ver el experimento condicionador, porque el experimento condicionador es la fábrica de aprendizajes, de reflejo condicionado. ¿Cómo construimos un reflejo condicionado? Con el experimento condicionador. Pero en principio, en general, son innatos, no se aprenden. Es predictible, esto es muy interesante, es predictible. Hay un vínculo entre la E y la R, mediatizado por el organismo que establece ese vínculo, y eso es cerrado, ese circuito es cerrado. Por lo tanto, siempre en presencia de un estímulo voy a tener la misma respuesta. La misma respuesta. Entonces es predictible, ya sé lo que va a pasar. Puedo hacer predicciones. Yo puedo predecir que cualquier organismo que lo ponga, como el ejemplo anterior, que lo ponga frente a una fuente de luz intensa, va a cerrar los ojos. Que siempre que tenga ojos, por supuesto. Entonces, y eso es así. No hay nadie, no hay ningún organismo que va a mantener los ojos abiertos porque, primero porque no es voluntario. Entonces, se desencadena automáticamente. Estímulo-respuesta. Input-output. Sale. Es mecánico. Máquina. Esto es muy interesante. Sobre todo para la ciencia y para... Y no está porque sí. Como la naturaleza es sabia, no hace las cosas y no pierde el tiempo haciendo cosas que no sirven para nada. Tiene una finalidad. ¿La finalidad cuál es? Adaptativa, de vuelta. Enfoque la teoría de la evolución. Si el reflejo está en un organismo viviente de la especie que sea, es porque le sirve para algo. Esta palabrita, de vuelta, adaptación, servir, son comportamientos, porque los reflejos son comportamientos. La respuesta, la R, esa que está ahí, es una conducta. Desencadena conductas, comportamientos. Entonces, esas conductas y comportamientos son adaptativos, es decir, para que el organismo, frente a la fuente luminosa que me puede dañar, se adapte cerrando las esclusas. El órgano sensorial de la visión, en ese caso. Y así con todos los estímulos que vengan de afuera y que puedan dañar o que le sirvan, porque no solamente hay que defenderse, sino que también le pueden servir. Puede ver, no sé, el león, el formato de una cebra corriendo por la sabana africana. Entonces, se le activó, ahí le dieron una señal, ponete, sistema endocrino, empieza a latir el corazón y tenemos que salir a correr porque hoy comemos. Hoy comemos cebra. Entonces, ahí está, el estímulo de la cebra desencadena toda una serie de respuestas del organismo porque procesó el sistema nervioso del león, vio la cebra. Finalidad, que se alimente, en ese caso que se alimente. Y si ve una leona, y bueno, se preparará para la reproducción. Entonces, toda es una cuestión de necesidades biológicas. ¿Para qué? Para que los individuos se perpetúen a sí mismos en la vida y perpetúen la especie. Y perpetúen la especie. La naturaleza es sabia. Entonces, finalidad. Tiene una finalidad bien definida. No está ahí porque sí. Características centrales del reflejo incondicionado. Esta es, podríamos decir, la que hace diferencia, volvemos a repetirlo para que no se olviden, y porque sobre esto vamos a volver, es la que hace diferencia con el condicionado, porque el condicionado es aprendido. Y los otros no. El condicionado de Pavlov también es involuntario, también va a ser predictible y va a tener una finalidad. Lo que pasa es que no... ahí está. ¿Ven? La finalidad del condicionado, como es por aprendizaje, ya no va a ser una finalidad que tenga que ver con la naturaleza. Porque el aprendizaje fue un aprendizaje social. Entonces,
va a responder a una necesidad de la cultura, ese reflejo condicionado. Entonces ya ahí se va apartando, ¿no? Empiezan a aparecer las diferencias y lo vamos apartando. Conserva lo de que tiene una finalidad, conserva eso. Ahora, esa finalidad ya no es del orden natural, es del orden de la cultura, porque se trata de un aprendizaje. El medio ambiente es la cultura. Entonces la adaptación del organismo, ¿saben dónde se ve esto muy bien? En los animales domésticos. Los animales domésticos enseguida incorporan el reflejo condicionado. El perro. ¿Quién no tiene una mascota o no tuvo una mascota que cuando escucha, supongamos el perro, escucha el sonido de la llave, empieza a mover la cola? Porque sabe que después de la llave viene el paseo, viene la salida. Entonces ya él asocia que la llave, el sonido de la llave viene enganchado a la respuesta de que se abre la puerta y salimos. Estímulo, sonido, y desencadena. Lo aprendió. Entonces él ya se activa y se adapta a esa situación, que es una situación social. Y la fue construyendo en el proceso de domesticación. La domesticación de los animales es a base de reflejo condicionado. Todo reflejo condicionado. Enseñarles desde chiquito, se hace acá, no se hace allá, tenemos que hacer esto, sentate cuando escuchas tal ruido, bueno, todo domesticación. Y reflejo condicionado. Bien, vamos entonces ahora sí al reflejo condicionado, que es el centro de la clase. Venimos trabajando. El interés de Pavlov, fisiología, por qué fisiología experimental, ahora vamos a ir al experimento, por dónde le entra a él a esta cuestión materialista de los sistemas vivientes, los reflejos, lo caracterizamos al reflejo de manera general, ya tenemos una idea, su estructura, que es muy sencillo, pero que es muy potente, que es una herramienta de la naturaleza que ha creado para que los sistemas vivientes, la adaptación, organismo, medio ambiente, todo eso, y ahora va a aparecer en escena una nueva modalidad, o por lo menos la descubren, porque ya estaba. Desde que hay cultura hay reflejo condicionado. Lo que pasa es que nadie se daba cuenta y no lo podían explicar. Hasta que llegó Pablo y ahí le dio la vuelta de tuerca a esta cuestión y dijo, se trata de esto. Esto funciona así. Y nos sirve para esto, esto, esto. Y se abrió un capítulo nuevo. Bien, reflejo condicionado. ¿Cómo descubrió en 1905? Saben que Pablo, bueno, lo dice ahí el texto de Miller, fue premio Nobel. Fue premio Nobel, o sea que era una persona respetable en ciencia. Problema. ¿Cuál era el problema? Como siempre en ciencia. Están investigando una cosa, que van para acá, y se le cruza otra, y hay que verla. Porque las cosas siempre están ahí. Siempre están ahí. Lo que pasa es que no la ven. No la ven, no hacen, ¿no? Golpea esa cosita nueva que está ahí tratando de salir y nadie la ve. Hasta que llega uno y dice, ¿y acá qué está pasando? Y eso le pasó a Pablo, que estaba buscando otra cosa y algo le llamó la atención. Se le cruzó. Se frenó, lo miró y dijo, esto es importante. Y dejó todo el otro y se metió por ahí. Y hoy hablamos de Pablo. Porque se frenó, paró la pelota y armó otra jugada. Bien. Entonces, ¿cuál era el problema que él estaba investigando? Para ver de dónde surge, cómo se le cruza, cómo es el cruce. ¿Cómo observar objetivamente? Bueno, como dijimos recién, a él le interesaba la fisiología de los distintos sistemas, en particular del ser humano, del organismo del ser humano, el sistema digestivo y el sistema cardíaco. Entonces, él lo que quería era observar las glándulas digestivas en condiciones normales. Es decir, está el sistema digestivo, glándulas digestivas, por ejemplo, la glándula que produce saliva, que está dentro del organismo. Vamos describiendo lo obvio para que ustedes entiendan cuál era el problema y el obstáculo que tenía. Las glándulas salivales están dentro del organismo, el sistema digestivo, y él las quería observar en condiciones normales. Estamos en 1900, más o menos. Ahí no había todavía radiografía, tomografía, todos esos aparatitos que nos ponen con una camarita hoy en día, que
vemos el funcionamiento de una célula y la persona está lo más bien y le están viendo cada célula por adentro. Bueno, en esa época eso no existía. Entonces, el problema es, ¿cómo hacía Pavlov en ese contexto de poca tecnología, para lo que hoy tenemos, por ejemplo, poca tecnología, observar el interior del organismo, de las glándulas digestivas, el interior, el funcionamiento en condiciones normales? Es decir, con el organismo yendo y viniendo, y él quería ver qué pasaba con esas glándulas cuando el organismo iba, venía y se le presentaban situaciones ligadas, por ejemplo, a la alimentación. ¿Cómo reaccionaban esas glándulas? Eso era lo que él quería. Bien, su problema. Hasta ese momento, ya se había avanzado un poco bastante, faltaban algunas cositas, pero las técnicas quirúrgicas permitían estudiar o ver el funcionamiento del organismo en lo que se llamaban preparaciones en agudo. Preparaciones agudas. Entonces, una operación. Se anestesiaba el organismo, se lo abría y se observaba por adentro funcionamiento del corazón, del sistema digestivo, los pulmones, ¿no? El organismo abierto, estaba anestesiado, ya existía la anestesia. Pero ¿qué pasaba? Claro, eso, el escenario de la cirugía, era un escenario artificial, no era en condiciones normales. ¿Por qué? Porque el organismo estaba anestesiado, estaba dormido. Entonces, no reaccionaba al medio ambiente. Estaba dormido, paralizado, y iban ahí los académicos, los científicos, y miraban. Pero Pablo quería un pasito más, en condiciones normales. Entonces esto no le servía. Entonces tuvo que ingeniar un dispositivo para poder alcanzar esto que él quería, las condiciones normales. Bueno, entonces esto tiene una limitación que es la situación quirúrgica. Esa es la limitación. ¿Cómo salimos de esto? El problema persiste, él era cabezón, ¿no? Y dijo, yo esto lo voy a hacer. Aparte, era muy bueno en técnicas quirúrgicas él. Era muy bueno. Entonces sabía manejar el bisturí, hacer cortes, ¿no? Incisiones, todo, sin dañar, creativo, buena técnica. Entonces fue por ahí. Inventó este dispositivo. Lo que se llama ya no preparación aguda, sino preparación crónica. Crónica es decir, permanente. Cronos es el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Yo puedo preparar el organismo para que, no en una situación puntual aguda, observarlo, sino observarlo todo el tiempo. Entonces, crónico. ¿Cuál fue el dispositivo? Acá ya estamos llegando, ¿no? Ya estamos llegando al reflejo condicionado. Todavía no apareció, pero va a aparecer un problemita que ahí es el cambio de vía. ¿Cómo era el dispositivo que él inventó? Le colocaba una fístula, un drenaje en la glándula salival, cortaba, lo dormía el perro, ¿no? Le ponía una manguerita, se la conectaba a la glándula salival. Es decir, no era muy invasivo lo que tenía que hacer. Entonces el perro andaba con este drenaje, por esa manguerita le salía la saliva, esa saliva iba a un recipiente de medición. Recuérdense que él era materialista, los materialistas la medición les encanta, están buscando medir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso da un conocimiento cuantitativo, numérico, la ciencia, ¿no? Es exacto, se puede repetir, bueno, todo ese discurso del objeto. Estamos en el mundo del objeto, materialismo. Entonces, fístula conectada a la glándula salival, sale la saliva por la manguerita, va a un recipiente de medición, y entonces le puedo lograr la inmersión del organismo en distintas situaciones. Lo puedo meter al organismo en distintas situaciones, estimularlo de distinta manera, y ver cómo reacciona esta glándula, o sea, estimularlo con situaciones ligadas a la alimentación, que es lo que está estudiando él, dice, aparato digestivo. Y ahí ver cómo reacciona esta glándula, que es interna, que antes no la podía ver,
pero puedo ver sus reacciones en función de los estímulos, ¿no? Reflejo, estímulo, reacción en el medio del organismo. Acá estamos con la glándula salival. Y a partir de ahí, bueno, lograr un conocimiento. En función de tales estímulos, reacciona de tal manera, secreta tanta saliva, se midió, ¿no? Cuánto tiempo, el flujo. Bien. Logró su cometido. Preparación crónica, ahora sí, está tranquilo. El profesor Pavlov está tranquilo porque ya puede observar las glándulas digestivas en condiciones normales, ¿no? Crónico. Bueno, pero no es todo tan fácil. Acá vienen los problemas y ahí es donde aparece lo que a él le llamó la atención. Todo marchaba muy bien, de perlas, hasta que... ¡Chan! Fíjense lo que pasó. ¿Qué esperaba encontrar Pablo? Si le doy el alimento, decía él, estímulo, esquema reflejo, volvemos, el organismo, ¿qué va a tener que hacer? Salivar. Porque está preparado, los perros, cuando uno le da un pedazo de carne, de alimento, automáticamente lo registra y el organismo se prepara, secretando en este caso saliva, para empezar a comer. Lo que nos pasa a todos nosotros de manera natural cuando estamos con hambre, por ejemplo, y hay olor, ¿no? Hasta, no sé, una salsita para los tallarines, ¿no? O la milanesa. Entonces, también salivamos. Bueno, esto, reflejo incondicionado, ¿no? Ya viene programado el organismo del perro para desencadenar esta respuesta frente a este tipo de estímulo. Es involuntario, tiene una finalidad, que es la alimentación, ¿no? Predictible, ¿no? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí el orden natural. Pero ¿qué es lo que observó Pablo? Y ahora lo vamos a ver en un audiovisual, ¿eh? Ustedes lo van a ver en vivo y en directo a Pablo con sus perros en el laboratorio. Vamos a ver este momento histórico de la fisiología y del conocimiento científico, ¿no? Del funcionamiento de los organismos. El conocimiento que la ciencia fue produciendo, de cómo funcionaban las cosas. Sin embargo, acá viene el corte. Él observó que los perros comenzaban a salivar antes que les mostrara el alimento, o en situaciones que no tenían que ver con el alimento y sin embargo se activaban las glándulas. Es decir, se empezaba a producir saliva y le decían, empezó a salir saliva, si yo todavía no le mostré el alimento, ¿por qué está salivando? Entonces eso le llamó la atención. Eso le llamó la atención. Por ejemplo, tenía los perros en el laboratorio. Entonces, supongamos, a las 12 del mediodía, había que alimentar a los perros todos los días, o 2 o 3 veces por día. A las 12 del mediodía, venía un señor con un carrito por el pasillo antes de entrar al laboratorio, con todo el alimento para cada uno de los perros, las bandejitas. Entraba con el carrito y repartía las bandejitas. Entonces, los perros, ¿qué pasaba? No salivaban cuando veían la bandejita. Salivaban cuando escuchaban que venía el carrito. Porque sabían que después del carrito venía la bandejita. Entonces ya se preparaban antes. Y eso es lo que le llamó la atención a Pablo. ¿Por qué salivaban? No al ver la bandejita con la comida, sino cuando escuchaban las ruedas del carro en el pasillo. Lo que los hacía salivar eran las ruedas del carro en el pasillo. Horror, ¿no? Por favor. Claro, en la naturaleza no prepara a los perros para que saliven con el sonido de las ruedas de los carritos. No los prepara para eso. Los prepara para que saliven cuando ven el alimento visual. Hubo un desplazamiento. Claro, estaban domesticados los perros. El ABC de la domesticación. Lo mismo que con las llaves. Lo que pasa que acá era otra situación. Pero claro, habían aprendido, sabían la secuencia. Entonces se preparaban. Estaban condicionados. Esos perros ya estaban condicionados. ¿Ven? ¿Ven? El reflejo condicionado. Estaba ahí a la vuelta. Lo veían todo el tiempo había reflejo condicionado. Lo que pasa es que nadie le llamaba la atención eso. O sea, nadie los había visto. Hasta que lo vio Pablo cuando estaba investigando otra cosa.
Eso es lo interesante. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo del video, él después empieza a mostrar, es cuando se da cuenta de que se trata de otra cosa, que se trata de aprendizajes, él empieza, dice, bueno, vamos a inducir aprendizajes. Y entonces empieza a probar con todo. Chasquido de metrónomo, le empieza a poner junto con el alimento, una lucecita que se prende y se apaga, música clásica, ¿no? Entonces todo eso empiezan a funcionar como aprendizajes, ¿no? O como estímulos que reemplazan a la comida, pero que producen salivación. Entonces los perros terminan salivando, no solo a el sonido de las ruedas del carro, sino también a la música clásica, salivan con música clásica, con los chasquidos, con la luz que se prende y se apaga, con una campanita, cualquier cosa. Y entonces ahí empieza el estudio del reflejo condicionado. Vamos a ver el audiovisual de este momento histórico, donde ustedes ¿qué van a ver? Van a ver a Pavlov, lo van a ver a Pavlov en el laboratorio. Claro, ahí es una representación, no es que está Pavlov, Pavlov el histórico, ¿no? Es una dramatización de ese momento donde él descubre el reflejo condicionado. Entonces, bueno, van a tener un actor que hace Pavlov, otro actor que hace ayudante, un perro que hace de perro, ¿no? Bueno, y todo el montaje del laboratorio con la situación histórica que produjo este nuevo camino en la historia del conocimiento fisiológico y que después todo esto volvió para la psicología. Vamos a ver entonces el audiovisual y después ya nos metemos de lleno con el experimento condicionador. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva.
Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Bien, seguimos entonces ahora sí con el experimento condicionador como habíamos prometido. Porque como dice el refrán, lo prometido es deuda. Bien, el experimento condicionador. ¿Qué es el experimento condicionador? Es cómo se fabrica, cómo se construye un reflejo condicionado. Y tiene 4 pasos. 4 pasos. Si uno aplica esto, tenemos en el organismo, hemos creado un reflejo condicionado. Es decir, un nuevo comportamiento, una nueva forma de responder ante el medio ambiente. Lo hemos formateado, lo hemos rediseñado a ese organismo para que en esas situaciones o similares, ahí se produzca la misma respuesta. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero, un estímulo. Tomemos el caso del perro y lo que acaban de ver ustedes, cómo se fabricaba ese reflejo condicionado, el del audiovisual. Punto de partida. ¿Qué necesito? ¿Qué ingredientes necesito? Necesito primero un reflejo incondicionado. Ese es el requisito primero. Tengo que partir de un reflejo incondicionado. En este caso es el de salivación, el reflejo de salivación. Frente a un alimento, esto ya viene el organismo así. Sobre eso voy a montar el condicionamiento. El punto de partida entonces es lo innato, lo incondicionado, lo que viene de la naturaleza. Aprovecho eso. Entonces, al lado de eso, le agrego esto que va a funcionar, que puede ser cualquier cosa, y eso es muy interesante, puede ser cualquier cosa. Le agrego lo que va a funcionar como un nuevo disparador. En este caso son los chasquidos, pero como dijimos, puede ser la música clásica, una lamparita que se prende y se apaga, y cualquier cosa, dijimos. Es una X. Es una X, cualquier cosa. Entonces ustedes me dirán, pero profesor, si yo le tiro de la oreja al perro y le hago doler, ¿también puede servir? Y sí. Y si usted le pone una descarga eléctrica al perro ahí en vez de chasquido, ¿va a terminar salivando? Sí, también. Y si usted, y seguimos, con cosas que puedan ser dañinas o deleterias para el perro. Y sí, es ciego, la X es ciega, cualquier cosa, cualquier cosa, desencadena. Lo que yo ponga ahí, tengo que acercarlo al reflejo incondicionado y paso al tercer paso, que este es fundamental. Por eso, James, hábito, repetir, voluntad, acá viene la soldadura, la asociación. ¿Entre qué y qué? Entre este de acá, la X y lo que estaba. Tengo que juntarlo. ¿Cómo lo junto? Repitiendo. Entonces el organismo lo reconoce como algo nuevo, lo incorpora, lo asocia. A lo que estaba lo trae y asocia a lo otro. Entonces ahora ya están juntitos. Y entonces se puede ahora no solamente salivar frente al alimento, sino que ahora se saliva frente a los chasquidos, porque ya está hecha la soldadura, la asociación, se juntaron lo que estaba, que era del orden de la naturaleza, y esto nuevo que le aportó el medio ambiente, en este caso el medio ambiente cultural, que eran los chasquidos, que le acercó, el científico Pablo le acercó chasquidos. Bueno, acá está la historia de la humanidad. En esto está la historia de la humanidad. Venimos del orden natural, de acá arriba, y acá esto es la cultura. Y a lo que estaba en el orden natural se le sumó la cultura. Entonces ahora salivamos frente no a los alimentos originales, sino ante cualquier cosa. Por ejemplo, el sonido de la campana del reloj, o vamos a comer. Entonces ya ahí se desencadena. Yo no vi la comida, me dijeron vamos a comer. Entonces el estímulo, el lenguaje funciona como un estímulo. Se multiplica hasta el infinito esto, con todos los matices que ustedes tienen.
así ingresamos a la cultura y así así aprendemos desde que nacemos. Porque nacemos así. Y después, todo lo que va pasando en nuestra historia es esto. Condicionamiento, condicionamiento, condicionamiento. El entorno familiar, el medio ambiente familiar nos va diciendo y nos va de alguna manera regulando, ¿no? Nos va ofreciendo situaciones que moldean las asociaciones. Entonces somos un conjunto de asociaciones, resultado de todos estos aprendizajes que a lo largo de nuestra historia fuimos realizando. Así funciona la cosa. Bien, ya entonces sabemos condicionar a un organismo. Tenemos la herramienta. Esto es lo que va a tomar Watson y esto lo vamos a volver a ver en el experimento del pequeño Albert. Porque el experimento del pequeño Albert que vamos a ver en la clase 12, el audiovisual, tiene esta lógica. Ahí lo van a ver aplicado a un ser humano, ya no un perro, cómo condicionar conductas. Entonces, en el caso del pequeño Albert era una fobia. Fabricó una fobia. Vamos a ver cómo lo hizo. Bien, pasemos entonces a la próxima. Bueno, claro, acá tenemos ya el reflejo condicionado, ¿no? Discúlpenme, nos cerramos. Paso 4, ya entonces el chasquido es lo que hace salivar. Partimos antes del alimento, ahora hace el chasquido y ahora pasamos del RI, reflejo incondicionado, al reflejo condicionado. Y ahí cerramos el circuito con los 4 pasos, acuérdense. Bueno, seguimos con el experimento condicionador. Bueno, esto fue la punta del ovillo. En ciencia empiezan a llover las preguntas después de esto. ¿Se acuerdan las críticas a Wundt? Bueno, acá lo mismo. Bueno, ¿y cómo seguimos? Y usted dice, ¿se acuerdan? La conciencia. Y la conciencia de tal cosa. Y la introspección analítica. Y es el único método y se puede aplicar en esta situación y en la otra situación. Y si el adiestrado no le da el mismo resultado. Preguntas que hacen los científicos al que propone un conocimiento nuevo. Cuando se pone a circular en la comunidad, cuando uno empieza a militar, como decíamos, el conocimiento se enfrenta a las preguntas. Y si resiste, bienvenido. Y si no resiste, bueno, seguimos trabajando. Entonces, hay que investigar, si hay que presentar en la sociedad, en la comunidad científica, este descubrimiento Pavlov, reflejo condicionado, ahora hay que fortalecer el conocimiento con preguntas para que cuando me digan, ¿y esto y tal? Yo pueda responder. Entonces hay que hacer experimentos y empezar a escribir revistas, libros. Entonces, preguntas que se pueden hacer al experimento condicionado. Preguntas científicas, por supuesto, para ir fortaleciendo este conocimiento. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir entre el estímulo condicionado y el incondicionado? Es decir, entre la presentación del alimento, y el chasquido. Tiene que ser inmediato, tiene que le muestro el alimento y hago el chasquido, o puedo hacer primero el chasquido y 5 segundos después el alimento, 10 segundos, pero ya 30 no me sirve, ya no se produce la asociación. Pregunta para investigar. ¿Cuántas veces hay que repetir? El tercer paso, que era repetir para que se haga la asociación. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, otra pregunta. ¿Qué reflejos incondicionados puedo utilizar? Porque nosotros dijimos, hay que partir de un incondicionado. ¿Cualquiera? ¿O hay algunos que son más fuertes, que sirven más, y otros son más débiles, no me sirven? ¿Cómo es la cosa? El estado previo del organismo, de estos perros, ¿influye en el condicionamiento? Sí, venía con hambre el perro. ¿Es lo mismo que esté saciado al momento de condicionarlo? ¿Cuánto influye el estado del organismo? ¿Mucho? ¿Poco? Bien. La otra, esto arrancamos con perros. ¿Sirven los seres humanos? Bueno, es como las vacunas. Aplicamos, andan en la rata, andan en los conejos, y después hay que aplicarla en los seres humanos. A veces anda, a veces no anda. Tenemos acá, en este momento, la hipótesis de la teoría de la evolución, continuidad de las especies, lo que aprendo acá lo paso para el otro lado, ¿se acuerdan? Pero, bueno, hay que demostrarlo. Es una hipótesis, hay que demostrarlo. Esto es nuevo, hay que demostrarlo. Bueno, fíjense esta gente, son
son terribles, igual que uno. 20 años para responder esta pregunta. 20 años. Boom, 40 años trabajando. O sea que es gente que es muy apasionada, muy trabajadora, y como decíamos antes, 24/7, no paran. Bueno, entonces, 20 años después, Lecciones sobre los reflejos condicionados, 1926, libro así gigante, experimento de acá y de todos lados, para que se queden tranquilos, esto está demostrado, la cosa funciona así, ¿no? Bloque de conocimiento nuevo, bien sólido, con evidencia que lo respalde. Acá está, comunidad científica, ¿quieren hacerlo? Háganlo, yo ya lo hice, 20 años. Bueno, entonces, así funciona la ciencia, por adentro, para que ustedes vayan conociendo también cómo es la ciencia. Más allá de las cuestiones de la psicología, así funciona la ciencia. Lleva tiempo instalar un conocimiento y demostrarlo. Porque no es descubrir esto, bueno, listo, hacemos la vacuna, y se la... No, despacito, tranquilo. Bien. Bueno, vamos llegando al final. Generalización del estímulo, el último de los temas, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto? Está enganchado con el experimento condicionado. Y es muy interesante esto, porque vamos a volver a ver esto de la generalización del estímulo en el experimento del pequeño Alba. Ya lo vamos a traer al final de la clase que viene. Yo le voy a recordar. ¿Se acuerdan de la generalización del estímulo? Bueno, acá está. Viene junto con el condicionamiento. ¿Cuál es la idea de la generalización? Ya me lo está diciendo el nombre. Generalizar el estímulo. Que el estímulo se vuelva general. Se vuelva un poquito más flexible. Que no sea tan... Si la secuencia de chasquido era tenía una cierta frecuencia, y bueno, si yo corro la frecuencia un poquito, ¿salivará igual o tiene que ser la misma? Eso es la generalización del estímulo. Vamos a ver el ejemplo. Tengo un animal que está condicionado, un perro supongamos, lo tengo condicionado con este estímulo. Es decir, yo logré por el experimento condicionador los 4 pasos. En vez de chasquido le mostraba al perro, junto con el alimento, le mostraba un círculo rojo. Siempre un círculo rojo, y bueno, al final le muestro el círculo rojo y saliva. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hicieron Pavlov y sus ayudantes? La siguiente. ¿Qué pasa si yo en vez de mostrarle este círculo original, le muestro estas otras figuras, muy parecidas al círculo? Por ejemplo, acá tenemos uno un poquito más achatado, otro más achatado, otro alargado, una elipse caída, distintas variaciones, pequeñas variaciones de la figura original, del círculo. Entonces la pregunta es, si le muestro esas variaciones, ¿salivará o no? ¿Hasta dónde puedo variar la figura original, deformarla, sustituirla, hacer metáfora, reemplazarla por otras similares, análogas? ¿Hasta dónde puedo hacer ese juego y que siga obteniendo el mismo resultado, es decir, la saliva? Bueno, experimento. A eso se le llama generalización del estímulo. Hay un margen, por supuesto, porque si yo esto lo sigo transformando, un triángulo, me queda un triángulo y ya se alejó mucho del círculo. Pero en los alrededores, los vecinos, los que son parecidos, mejor dicho, no los vecinos, porque los vecinos no, los familiares, que tienen el mismo apellido. Los familiares, cuando se le presenta un familiar, yo soy primo, entonces salivo. Ahora, si es un vecino, ya no, es muy lejano. El vecino, por más amigo que sea, ya no va a salivar el animal. Bueno, entonces, acá esta generalización, porque esto le da plasticidad, le da elasticidad a los aprendizajes. Porque si no sería muy rígido, solamente con círculos salivo. Veo algo parecido, ya entonces no sirve. Entonces ahí está esta cuestión de que es un problemita porque el mecanicismo que es determinista
es rígido. Entonces, ¿cómo explicamos esta elasticidad? Esta pequeña variación. Porque si este mecanismo de relojería, en los relojes, se le rompió una patita al mecanismo de relojería, ¿no?, que encajaba con el otro y ya no te anda más el reloj. Pero acá sí anda. Se rompe la patita y sigue funcionando, ¿no? Porque esta se le rompió la patita, a este se le rompieron 2 patitas, 3 patitas, y el reloj sigue funcionando. Entonces no es tan mecánico. Ahí está. Bueno, después Pablo lo explica esto. Hace toda una teoría para explicar por qué esto, porque si no se le cae el mecanicismo y el determinismo tan rígido. Bueno, listo. Ya está. Entonces sabemos lo que es generalización del estímulo. Andar ahí en los alrededores de lo original. En los alrededores. Se pueden hacer variaciones hasta cierto margen. Lo mismo con los chasquidos. Por eso le decía, si es la frecuencia o la música, no será la versión original, será la interpretada. La versión, no sé, algún tema clásico, bueno, lo remixeamos un poco, hacemos la versión cumbia de ese, ¿no? O la versión más milonguera, ¿no?, o rockera del tema clásico. Pero salían igual con todo, ¿no? Porque la estructura, la original, generalización del estímulo, eso se conserva, ¿no? Eso es la generalización del estímulo. Bien, cerramos, conclusión. Conclusión, resumimos, Pablo. Bueno, acá estamos, de vuelta diferenciando lo que dijimos en un principio. Pablo, sistema nervioso, fisiología, ¿no?, experimento, con su reflejo condicionado, estudiando las glándulas, el sistema digestivo, el cardíaco. Ese era el campo disciplinar de Pablo, no la psicología. Que nos quede claro. El comportamiento era una excusa para ir más allá, para la fisiología. Bueno, después lo vamos a ver medio parecido en ese sentido a Watson. Watson, cuando veamos que él le dice que no a lo mentalista y a la conciencia, él no dice que no, que otros no se puedan interesar, que lo hagan, tranquilos, pero a la psicología no le interesa. La conciencia, la psicología, va a decir Watson, a nosotros no. Si quieren que la estudien allá, los filósofos, los religiosos, los místicos, los supersticiosos le dicen. Pablo igual. A él decía, no es que no existan los fenómenos subjetivos, pero que lo estudien los psicólogos. Yo no estudio. Eso no lo estudio yo. Bueno, pero tuvo más impacto en la psicología y en la fisiología. ¿Por qué? Y acá viene el enganche. Cerramos con eso. La psicología vio en el condicionamiento 2 cosas. ¿Sí? Vio ahí en eso que descubrió Pablo, dijo, venga para acá, esto era lo que estábamos necesitando en nuestro campo disciplinar para avanzar. Caballito de batalla, como le decía. ¿Se acuerda que yo usé, lo usé a propósito? En el experimento condicionador, en el paso 3. En el paso 3, cuando había que repetir, yo dije, repetir, ¿para qué? Para asociar uno con otro. Claro, los psicólogos vieron en el experimento condicionador la explicación objetiva, la explicación ahí manifiesta, de lo que ellos venían llamando durante siglos leyes de asociación. ¿Cómo se asocian? Ahí está, en el experimento condicionador. Ahí mostramos cómo se producen las asociaciones. Entonces le vino espectacular, porque era lo que le faltaba. Todo lo que era especulación, desde Aristóteles con las leyes de asociación, este experimento se lo viene a mostrar ahí y decir, teníamos razón, Aristóteles tenía razón. ¡Qué intuición! ¡Qué intuición! 2000 y pico de años antes ya había dicho, vayan por allá, dijo Aristóteles. Todos fueron por allá, no se equivocó. Ahora viene Pablo y cierra el círculo, pero con otro tipo de conocimiento, ya no filosófico, sino científico. Le da una base experimental a todo el enfoque asociacionista de siglos. Entonces, muy bien, venga para acá el condicionamiento. Y esto sí, ya no, porque esto puede ser un poco teórico, de interés epistemológico, lo de arriba.
¿no? Esta primera parte de que viene a confirmar las leyes de asociación, o alguna, o el asociacionismo en seco, puro, ¿no? Genérico. Eso puede ser de interés epistemológico. Pero esto, no, interés práctico. Es una herramienta para producir aprendizaje. Y acá ya estamos trayendo el funcionalismo de James. Y estamos llegando, ¿no?, a la clase 12 con el conductismo. Con esto produzco aprendizajes. Lo engancho con la acción, con el para qué me sirve, utilidad, implementación, conducta, condicionamiento. Se junta todo. ¿Quién junta todo? John Broadius Watson. Él va a ser el que va a traer, va a conectar el funcionalismo norteamericano que vimos en la clase pasada y este conocimiento de las estepas rusas que produjo allá don Iván Petrovich Pavlov. Bien. Entonces, acá nos quedamos con el condicionamiento. De todo esto, el reflejo condicionado y fundamentalmente este experimento, esta maquinita de producir comportamiento, el que yo quiera. Por eso la X, el que yo quiera. Ahí está el secreto de esta y la potencia, porque es como una máquina abierta. Según la ficha que yo le ponga, es el tipo de conducta que va a salir. Entonces, pueden ser conductas que a mí me interese modelar o instalar o corregir porque son disfuncionales en el sistema educativo, en el trabajo, en el área de salud, en la clínica, donde yo quiera. En cualquier área social que se expresen conductas, que en todas se expresan conductas, que son aprendidas, las puedo modificar, las puedo desaprender y aprender conductas nuevas. Y si no estaban, las instalo. ¿Cómo? Acá está la herramienta. Se pueden diseñar las cosas. Y ese proyecto lo va a instalar Watson, ¿no? Una psicología del objeto, ¿no? Acá estamos de vuelta con el objeto, cómo fabricar estas conductas que son del objeto, ¿no?, en su punto máximo, el conductismo de Watson. Radicalizado, psicología del objeto radicalizada. Pero necesitábamos conocer de dónde provenían los elementos para armar esta psicología conductista. Ya lo tenemos. En la clase 12, entonces, vamos a mostrar cómo fue esta síntesis y este punto de llegada del conductismo. Lo vamos a trabajar. Para lo cual tienen que leer de Heilbreder el capítulo sobre el conductismo de Watson. Léanlo completo. Es un poquito extenso, ¿no? Minucioso, pero muy interesante. Y para completar, léanlo a Watson, la introducción y el capítulo 1 de su texto El conductismo, que es un texto clásico, donde él expone de manera muy sencilla, muy didáctica, su teoría conductista, los principios del conductismo, cuáles son sus objetivos. Bueno, da un par de definiciones de una manera muy clara, que también las comenta Heilbreder, ¿no? Pero ahí pueden leerlo a Watson y ver esto que veníamos anticipando desde hace tiempo, el estilo beligerante, ¿no?, cómo él se defiende, ataca y va proponiendo sus conceptos, ¿no?, y los ataca a los introspeccionistas que Titchener, incluso al mismo James. Con el mismo James se termina peleando, en la primera página. Pero bueno, son los temperamentos, son los estilos, los caracteres de los fundadores, para que ustedes los vayan. Y esto, volvemos a repetir siempre lo mismo, capítulo 1, porque con lo que empezamos terminamos. Lagash. Uno observa las escuelas de psicología hacia adentro y ve rivalidad, pelea, pasiones, discusiones. Bueno, Watson, ahí está. Lo van a ver en vivo y en directo. Bien, nos vemos entonces, terminamos esta clase 11 dedicada a la reflexología pavloviana. Y así como empezamos con el himno de la Unión Soviética, nos despedimos con lo mismo.
con el himno de la madre patria. Hasta la próxima, camaradas. Chao.